Y yo les voy a invitar a que abramos nuestras escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 9, que de hecho yo creo que muchos de ustedes ya conocen esa parte de la escritura. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo repetimos. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos permite, Señor, tener un momento de reflexión en tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que sea Él el que inspire las palabras, la reflexión, y que esta, Señor, nos ayude a cada uno para que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos aconsejes, tú siembres en cada corazón lo que tú sabes que necesita. Que seas tú, Dios mío, obrando en cada vida, en cada corazón. Manifiéstate, Señor. Tú sabes que te necesitamos. Derrama de tu gloria, de tu bendición en cada uno de mis hermanos que ya están conectados, en los que se van a conectar, en todos aquellos que en esta noche se han reunido para reflexionar acerca de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, que tu presencia sea en cada hogar, que tú, Señor, suplas cada necesidad, que tú te manifiestes en cada situación, en cada circunstancia. Derrámate, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Jeremías está hablando aquí a Judá. El ministerio de Jeremías fue específicamente al reino de Judá, poquito previo al destierro a Babilonia. De hecho, a Jeremías le tocó incluso, si él hubiera querido, ser llevado como cautivo a Babilonia, pero por alguna razón se fue a Egipto. Sin embargo, tuvieron muchas consideraciones con él. El ejército babilonio, sino yo creo que siempre Israel en el contexto de ese tiempo siempre se distinguió de las demás naciones, de los demás imperios, porque siendo pequeño Judá llegó a vencer a los imperios de su época, de alguna forma, de alguna manera, ya sea vencerlos o avergonzarlos o derrotarlos, porque al final no era Israel, sino era el Dios de Israel. Y cada uno de los imperios que invadía Judá, que a veces lo subyugaba, lo llegó a vencer y conquistar porque Dios lo permitió. Dios, para disciplinar a su pueblo, muchas veces permitió que los imperios de su tiempo o las naciones de su tiempo subyugaran a Israel como una medida disciplinaria. Y aunque a veces era duro, era, digamos, que una medida terapéutica que Dios permitía que sucediera para el bien de la nación, para el bien de su pueblo, ya sea Israel, el reino de Israel en el norte o el reino de Judá en el sur. Y a su tiempo, 100 años antes, 200 años antes, el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo por los asirios y fueron dispersados en el mundo de ese tiempo, en el mundo conocido de ese tiempo.
De ahí viene en las 10 tribus perdidas de Israel, que son esas 10 tribus del norte, llevados por los asirios a su imperio y diseminados por todo ese mundo conocido en ese entonces. Más adelante, Dios también trata con Judá, porque tanto a Israel y a Judá les envió continuamente profetas para llamarles a la atención, para exhortarlos a que se arrepintieran, a que dejaran sus malos caminos y buscaran a Dios, pero ninguno atendió, y entonces eso obligó a Dios en su amor dejar que su pueblo fuese tratado duramente. Y vemos que al final, al menos con Judá, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo deseaba volver a su tierra. Y bueno, conocemos las historias de Esdras y Nehemías y Zorobabel, que terminado el exilio profetizado por los profetas, en este caso desde Isaías, Jeremías, y a Jeremías le tocó que serían 70 años. Y ahí vemos en todo ese contexto también como varios judíos, ahora sí que descendientes de la tribu de Judá, que es el término correcto de judíos, pero es que al pueblo se le llama Israel, judíos. Creo que el más adecuado y que involucra a todos son los hebreos, que significan los que vienen del otro lado. Esta connotación se dio cuando el pueblo venía de ser liberados de la esclavitud de Egipto, y para poseer la tierra tuvieron que atravesar el Jordán, de tal manera que los cananeos mencionaban a ese pueblo, los que vienen del otro lado, los hebreos, involucrando tanto el reino del norte como al reino del sur. Pero lo menciono porque digo, a veces nos referimos a estos hebreos como israelitas, cuando pudiera haber confusión, porque israelitas son los del reino del norte, Israel, judíos los descendientes de Judá, pero en general se habla del pueblo judío involucrando a los del norte, al reino del norte y al reino del sur, o se habla de los israelitas involucrando al reino del norte y al sur. Entonces el término más adecuado sería hebreos, pero digo, con eso no vamos a cambiar las cosas. Aquí el profeta está examinando, o sus palabras van dirigidas a tratar de dar respuesta a la necedad del pueblo. Y más adelante Cristo vuelve a mencionar estos aspectos, porque dice que del corazón nace todo lo malo. Es Mateo 15, todo desde el primer versículo del capítulo 15. Vamos a leerlo todo. Jeremías, define cómo es el corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 da la respuesta al Señor, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, para nosotros es muy difícil conocer el corazón humano. Somos muy fáciles de engañar. A veces es muy compleja la naturaleza humana y difícil de distinguir. Hay gente que tiene esa habilidad y esa capacidad. Bueno, uno de ellos es los psicólogos, por su formación adquieren esa habilidad, porque van conociendo la naturaleza humana y a través de un sinnúmero de formas pueden tratar de entender el porqué de las conductas del ser humano. Pero eso con todo, ¿no? Porque hay gente tan hábil que puede engañar.
Por eso incluso se han inventado, vamos a decir, mecanismos para poder tratar de saber cuando una persona está mintiendo o está engañando. Le conectan sensores y le llaman detector de mentiras, pero con todo hay gente tan hábil que puede confundir a las personas. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros como seres humanos podemos llegar a conocerlo, pero con todo podemos ser engañados. El único que no puede ser engañado, por eso aquí el Señor contesta, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías, dice, hablando Dios, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y decíamos que Cristo ya había tratado este tema. Él establece en Mateo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, Cristo fue, ahora sí que al corazón de las cosas, a la esencia de las cosas, y estableció que todos los males surgen del corazón. El corazón representa lo central, lo fundamental del hombre. Cuando decimos el corazón de una manzana, es lo central, lo esencial, lo que está en el centro de la manzana. Y para los judíos el corazón era, además del centro de la vida, el centro de los pensamientos y de los sentimientos y de la personalidad. Ahí, de alguna manera, cuando hablamos del corazón, también estamos como sinónimo o como analogía, hablando también del alma de la persona. Cuando se habla, por ejemplo, en un juego deportivo, cuando dicen jugaron con el corazón, ya estaban demasiado cansados, ya había pasado mucho tiempo, incluso iban perdiendo, pero se propusieron jugar con el corazón,
y dieron la voltereta en el marcador. ¿Qué quiere decir? Sí jugaron físicamente, eso es un hecho, pero había algo adicional que los impulsó, que los estimuló, y llegaron incluso a ganar volteando el marcador, porque lo hicieron con todo su ser, con toda su alma. Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Dios pide el todo de nosotros, lo más importante. Entonces, de alguna manera, el corazón es algo bien importante, bien esencial. ¿Por qué quise hacer toda esta introducción? Para ubicarnos. Y estos principios siguen siendo válidos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es que alguien fue tentado y por eso adulteró, no. Lo que pasa es que ya había algo malo en su corazón, porque si hubiera estado su corazón sano, fuerte, así vienen las tentaciones, esa fortaleza de su corazón, de sus convicciones, no van a permitir que caiga. No es de la noche a la mañana, no fue momentáneo, no, sino que ya había algo en ese corazón, de tal manera que únicamente la tentación vino a corroborar cuál era la situación de su corazón. Satanás es un ser muy astuto y sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades, y es sumamente paciente para ir trabajando en ellas poco a poco, de tal manera que cuando se da la situación, si hemos permitido que ese trabajo que estuvo haciendo nos permeara, vamos a actuar en consecuencia. Satanás actúa en nosotros de varias maneras. Una de las más importantes es a través en la mente, es donde trabaja. Ahí se llevan a cabo las luchas espirituales, y utiliza de la mente un elemento que es sumamente poderoso, que es la imaginación. Cuando trabaja en nuestra mente y en nuestra imaginación, ya tiene, si le damos lugar, claro, ya tiene la partida ganada. Por eso el Señor nos advierte. Primero, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda, dice: no deis lugar al diablo. Nosotros debemos estar bien atentos. Y en otras palabras dice que porque no desconocemos las argucias del enemigo. Cuando nosotros nos esforzamos por mantener nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios va a estar fresca. El discernimiento va a estar fresco. Vamos a estar a través de cultivar esa relación con Dios, vamos a tener una condición espiritual. Lo hemos mencionado muchas veces. Es algo similar. ¿Qué hace usted para adquirir condición física? Tiene que hacer ejercicio. Tiene que entrenar a su cuerpo para que adquiera fortaleza física. Y para eso es el ejercicio. En el sentido espiritual es lo mismo. Nuestra relación con Dios es el medio a través del cual vamos a adquirir fortaleza espiritual. Vamos a estar fuertes. Vamos a tener, así como el atleta adquiere condición física, nosotros adquirimos condición espiritual. Cuando sea requerida, el atleta, cuando es demandado para ejercer una fortaleza física, la tiene porque ha hecho condición física. En lo espiritual es similar. Si usted
se ha ejercitado estableciendo su relación con Dios fresca, alabándole, leyendo su palabra, reflexionando en ella, orando, va a mantener siempre su mente en las cosas de Dios. Por eso en Romanos 12 dice, vamos a leerlo, dice, así es Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El enemigo va a atacar en la mente, pero usted debe discernir de dónde viene eso. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito de esos pensamientos, de esas ideas que llegan a su mente, de esos deseos? Y usted debe tener ese filtro. ¿Por qué? Porque está usted ejercitando su relación con Dios y su discernimiento debe de estar fresco. ¿Por qué? Porque usted está abierto al obrar del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de poder entender las cosas espirituales, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Pero es el Espíritu Santo el que da esa capacidad. ¿Y cómo va a actuar en el Espíritu Santo en usted si usted no le da cabida? Si usted no busca a Dios. Porque todo eso le va a dar fortaleza espiritual. Y cuando vengan los dardos del enemigo, no le van a poder hacer daño. Dice Hebreos, para los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea que Dios ya nos ha dado las herramientas. El enemigo no nos puede, va a intentarlo. Y solamente va a poder vencernos o atacarnos si se lo permitimos. Porque los principios de Dios tienen que estar bien firmes en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando dice eso el Señor se está refiriendo al príncipe de este mundo, a Satanás, que ha tomado el dominio de este mundo. Es el que maneja todos los valores que están presentes en este mundo. Y va avanzando, va avanzando. A mí me sorprende ver, a ver si más adelante el pastor decide pasar un video en general a la iglesia. Se llama el coro gay de California o de San Francisco, algo así. Pero es un video en donde miembros homosexuales de este coro cantan y dan un mensaje claro. Vamos sobre tus hijos. Y es, ¿cómo decirlo? Muy ilustrativo de los propósitos de este movimiento gay, que es imposible ya detenerlo. Se van a ir creciendo. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que siendo el anticristo homosexual, ahí en Daniel lo establece, la plataforma donde se va a mover este ser va a ser primero el ecumenismo y enseguida la agenda gay, de tal manera que esto ya no se va a detener. Lo que tenemos que hacer es otra vez ejercitarnos espiritualmente para que el Espíritu Santo nos dé las armas que Él tiene, para que con ellas son los principios de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, todas esas son para nosotros, para su iglesia, y que nos van a ayudar precisamente para apagar esos dardos de fuego del maligno. Continuamente estamos sujetos a tentación. Mientras estemos en este mundo pisando esta tierra, vamos a estar sujetos a esos, porque a pesar de que somos salvos y a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros, existe en nosotros la naturaleza caída heredada de la primera pareja.
Por eso es que, lamentablemente, por eso es que vamos a morir. O sea, el pecado original trajo como consecuencia la muerte. Vamos a morir un día. Y hasta ahí se va a acabar esa lucha. Romanos mismo nos establece ahí en Romanos 6, 7, 8. Tenemos una continua lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisieres. Siempre va a haber en nosotros esa naturaleza carnal que proviene de la naturaleza caída, heredada de Adán, que va a tender hacia lo malo. Y la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, que va a tender hacia lo bueno. Por eso dice Pablo, porque lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y mantengo siempre esa lucha. Dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y el Señor nos responde, Él ya ha dado la solución: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La solución es andar en el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Pues buscando a Dios. Y en esa búsqueda, en ese cultivo de nuestra relación con Él, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a dar la capacidad para que andemos en el Espíritu, que al final es el perfecto equilibrio, como anduvo Cristo en el perfecto equilibrio, andando en el Espíritu. Y nosotros cada momento decidimos a qué amo servir. La misma palabra ahí en Romanos nos dice, ¿a quién decidamos servir? ¿A la carne para muerte o al Espíritu para vida? Pero nosotros, utilizando ese libre albedrío, decidimos a qué amo servir. El cultivar nuestra relación con Dios nos da la capacidad de discernir a través de nuestros sentidos, para los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos la capacidad para no fallarle a Dios. Juan en sus epístolas nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me entiende? O sea, Dios no solamente ha provisto el sacrificio de su Hijo, sino ha provisto un sinnúmero de promesas para que no seamos dominados, para que no seamos extraviados, para que no demos lugar al diablo, para que identifiquemos sus maquinaciones y echemos mano de lo que Dios ha provisto. ¿Cómo? Transformando, renovando nuestro entendimiento. Cuando el enemigo venga a sembrar ideas, conceptos, un sinnúmero de cosas en nuestra mente, vamos a sustituirlo renovando esos pensamientos con los principios de Dios. Y entonces ya no va a poder tener dominio sobre nosotros, a menos que le demos lugar, a menos que le demos apertura. Y tenemos que ser bien astutos, porque el enemigo es así. No actuó con Pedro cuando el Señor decía que le era necesario ir a Jerusalén para sufrir. Pedro, con buenas intenciones, se acercó y lo llamó aparte y le dijo, Señor, no lo hagas esto. Y Jesús inmediatamente identificó quién estaba detrás de eso. Aléjate de mí, Satanás. Muchas veces nosotros damos lugar y tenemos que ser muy despiertos para identificar las maquinaciones del enemigo y renovar nuestro pensamiento y sustituirlo por los principios de Dios y dirigir nuestra voluntad a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es una lucha continua. Por eso el Señor nos dice que estemos activos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él sabe de todo eso. Juan nos dice, pero si hubieseis pecado, abogado tenemos. O sea, nadie es perfecto y tenemos fallas. Bueno, ahora, ya como cristianos, como hijos de Dios,
Tenemos que ser muy objetivos y establecer que esas fallas que se presentan en nosotros al menos sean fallas de carácter, porque el Señor sigue trabajando con nuestro carácter, que no sean esas fallas fruto de nuestra antigua naturaleza, cuando no conocíamos al Señor, cuando nos conducíamos con ese viejo hombre, con esa naturaleza de ese antiguo hombre, de ese viejo hombre. Porque si hemos nacido de nuevo, ya todo eso el Señor lo perdonó, lo transformó, y ahora en donde está trabajando es en nuestro carácter, que sean fallas de carácter, que sean fallas en las cuales con esa comunión que tenemos con Dios, permitirle que Él siga trabajando en nosotros, mientras sean esas fallas, que no sean pecados de la antigua naturaleza, porque si son, bueno, pues entonces vamos a ser más cuidadosos y dejar a Dios que trabaje para fortalecer esos aspectos de debilidad, porque si le damos lugar al diablo, es muy astuto. Cuando el Señor habla en Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de tener una intimidad, de cultivar una amistad personal con el Señor. ¿Y qué es un amigo? Un amigo es el que te señala tus defectos, tus errores, te guste o no te guste, y te los dice abiertamente. ¿Por qué? Porque te ama, porque te estima, porque al hacerte ver eso es con el propósito de que tú reconozcas y corrijas y consideres que estás mal. Para eso sirven los amigos. Y Dios ahí en Apocalipsis 3:20 se está presentando como un amigo, deseando tener intimidad contigo, para muchas veces señalarte eso en donde estás mal. ¿Me entiende? Entonces Dios ha establecido un sinnúmero de promesas, de principios, de su presencia. Por eso no se equivoca, que no nos dejemos de reunir como algunos tienen por costumbre. Todo eso tiene como propósito que cultivemos nuestra vida espiritual y nos fortalezcamos. Y que si vienen los ataques del enemigo, mire, el diablo es muy astuto, siempre quiere tomarnos cuando estamos cansados. Quiere tomarnos y actuar en nosotros, influir en nosotros cuando estamos en situaciones complejas, cuando nos hemos desgastado físicamente incluso, o espiritualmente también, porque hemos salido de problemas o estamos metidos en situaciones difíciles, cuando hemos perdido a un ser querido y viene la depresión con la cual tenemos que luchar y sustituir otra vez esos pensamientos, esas situaciones que se nos presentan, y sustituirlas por los principios de Dios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No demos lugar, nos tenemos que sobreponer. Por eso lea la Biblia, vea los ejemplos de los hombres de Dios y sobreponernos, pero siempre estar abiertos al actuar de Dios. Recuerda a Elías, cuando después de haber tenido esa concentración de gente con los profetas de Baal y al pueblo de Dios, y mostrar quién era el verdadero Dios, y después él mismo degollar a todos los profetas de Baal y salir victorioso, le habló una mujer, Jezabel, y lo intimidó, y él tuvo que recorrer kilómetros para ir a meterse a una cueva lejos de esa mujer que le había dado su palabra de matarlo. Pero se deprimió Elías y quiso morir, porque dentro del proceso que el enemigo lleva a cabo en nosotros es precisamente eso: opresión, depresión, y el propósito es que muramos, porque la mayoría de los que se suicidan es porque entran a ese círculo perverso de opresión y depresión, obsesión, y hasta que mueren, hasta que se deciden suicidarse y morir.
Y ahí están los demonios y el enemigo sembrando en la mente todas esas sentimientos, todas esas ideas. Entonces, por eso el Señor nos advierte: no deis lugar al diablo. Elías cayó en eso y deseaba morir, pero vino el Señor y lo levantó y le dijo: deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Levántate y ve y haz esto, esto y esto. Y antes le dio, digamos que comida, habla de que le coció un pan y con ese caminó 40 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Satanás conoce muy bien la naturaleza humana, cuando incluso está desgastado físicamente, cuando tú estás cansado, no es bueno que tomes decisiones. Cuando tú estás afectado emocionalmente, no es bueno que tú tomes decisiones. Y Satanás trabaja sobre todo eso. Por eso el Señor nos advierte y nos da a entender y nos da a conocer cuáles son las argucias del enemigo. Para eso las promesas. Por eso es cuando te sientas deprimido, agarra un salmo. Identifícate con el autor de ese salmo. Examina por qué experiencias pasó y cómo salió de ellas. Los salmos de David, que escribió David, bueno, siempre en los salmos vamos a encontrar identificación con lo que pasamos. Y quiero mencionar, por ejemplo, el patrón de David. David, en muchos de sus salmos, no niega lo que le está pasando, porque otra de las cosas es que negamos que nos está pasando eso. No, hay que admitirlo. David decía: me pasa esto otro, mira, siento esto, y a veces quiero irme lejos y volar hacia lejos de mis problemas, pero bueno, el enemigo me persigue, o esta situación es imposible para mí, es más fuerte que yo, más grande que yo, no puedo. O sea, establece cuál es la situación por la que está pasando, pero al final da un vuelco a la situación y dice: pero tú eres la roca de mi salvación. Pero, o sea, se voltea y ahora reconoce a su Señor, o ahora sí que como su Señor, porque otra de las limitantes que a veces le ponemos a Dios es que únicamente lo reconocemos como nuestro Salvador, pero no lo queremos reconocer como nuestro Señor, porque eso implica sometimiento total. Pero es una de las formas en las que, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sobre todo como nuestro Señor, es que le estamos abriendo la puerta para que Él pueda tener influencia en nuestra vida y pueda, a través de sus principios y su presencia, levantarnos, porque nos hemos sometido a Él. Y entonces David, en esos salmos, reconoce su situación, pero ahora voltea la cosa: pero tú eres la roca de mi salvación y en ti voy a confiar y tú me vas a levantar. Y entonces es cuando Dios actúa. Y sucede lo mismo. El propósito de la Escritura es esa, que nosotros encontremos identificación y encontremos respuesta de Dios a nuestra situación. Pero que si también hemos fallado, reconozcamos, nos humillemos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice su palabra que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Su labor no ha acabado. Fíjese qué grandeza, qué hermoso es el Señor. No solo dio su vida por nuestra salvación, sino sigue intercediendo por nosotros, a favor de nosotros, con su Padre. Pero usted tiene que humillarse, usted tiene que reconocer, usted tiene que reaccionar y no dejar que el enemigo trabaje en su mente, porque ahí es donde empieza él a sembrar, y entonces, después que ha encontrado cabida, de la mente baja al corazón. Así como lo que piensas, dice la palabra, así es. O sea, tus acciones vienen como fruto de lo que tú tienes en tu corazón y en tu mente. Tú actúas de acuerdo a los valores sembrados en tu corazón y en tu mente. ¿Cuáles son tus conceptos? ¿Cuáles son tus valores? El enemigo se encarga de distorsionarlos, desgastarlos y cambiarlos.
De tal manera que cuando ha logrado, tanto en tu mente como en tu corazón, sembrar sus principios, tú vas a actuar de acuerdo a lo que tienes en tu mente y en tu corazón, y vas a fallar, porque le diste lugar a Satanás. Eso le pasó a Pedro. No lo negó. No, unos minutos antes estaba dispuesto a dar su vida y sacó la espada y cortó la oreja, y el Señor le dijo: no es ese el espíritu con el cual yo quiero que reaccionen. En un momento Pedro estaba dispuesto a todo, y en otro ya lo había negado. Y dice que se juntó con los que estaban ahí en una lumbre, con los soldados, y hasta que una criada lo reconoció y hasta blasfemó para que no lo confundieran con, pero era imposible. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Judas? Es otro de los casos. Ahí vemos, por ejemplo, fíjese, tanto Judas como Pedro fueron mandados con los 70. El Señor los organizó de 2 en 2 y los mandó, dijo: sanad a los enfermos, limpiar a los leprosos, sacar a los que estén endemoniados, liberar a los endemoniados, prediquen el evangelio. Les dio autoridad y poder, y fueron los 70 de 2 en 2. Y dice que regresaron gozosos. Aún los demonios se nos sometían, decían. Predicaron el evangelio. Dentro de todos esos estuvo Judas y estuvo Pedro. Vieron la gloria de Dios. El Señor los instruyó y les dio las indicaciones y los ungió, les dio esa cobertura, les dio autoridad, y ellos vieron cómo se les sometían, cómo los enfermos eran sanados, cómo se convertía la gente. Fueron testigos presenciales de la gloria de Dios, Judas y Pedro. Pero ¿qué sucedió con uno y con otro? Ambos fallaron. Pero ¿qué sucedió con Pedro? ¿Quién estaba más cercano al Señor? Y no estoy diciendo que Judas no tuviera cualidades, porque no cualquiera es designado como tesorero. Seguro que no solamente tenía cualidades administrativas, era astuto, era inteligente, fue usado también, vio la gloria de Dios, pero en algún momento, por algo lo escogió el Señor. Y participó de milagros y de las instrucciones, porque por 3 años el Señor estuvo trabajando no solo con él, con todos. Y no fue tratado de manera diferente, sino fue tratado con amor. Cristo no sabía de sus intenciones y de lo que iba a hacer, claro que sí. Pero él, en el fondo, esperaba siempre una entrega completa de Judas. ¿Qué pasó con Pedro? Falló también. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo es su labor. Vino y trabajó con él y lo redarguyó. Y el Señor sabía de lo que había en el corazón de Pedro, por eso al final no le reclamó, sino más bien, o más bien, digamos que no fue un reclamo directo, pero sí una alusión a la falla que tuvo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te... Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces él le preguntó: Señor, ya no puedo decirte más, tú sabes que te amo. Bueno, ve y apacienta mis ovejas. O sea, pero Pedro sufrió, porque dice que después que cantó el gallo lloró amargamente. Amargamente, o sea, hubo un arrepentimiento, hubo una contrición de corazón, hubo algo tan profundo, porque muchas veces sin palabras nosotros clamamos a Dios con ese llanto, con ese pesar, con esa contrición de corazón, porque estamos reconociendo que hubo mala actuación de nuestra parte, pero somos honestos con Dios. En algún momento Pedro dio pie por la presión, por el miedo, por el temor, por las circunstancias, por lo que ustedes quieran, pero negó al Señor, pero se arrepintió. Y otra vez abrió su corazón y presentó su cuerpo como sacrificio santo y renovó
su entendimiento y lo sustituyó por los principios de Dios, y entonces por eso es que el Señor lo pudo tomar y asignar para una labor. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas, a pesar de haber visto la gloria de Dios como los demás, nunca, bueno, decir nunca hubo en él, yo creo que sí hubo un cambio en él cuando conoció del Señor, pero en alguna medida nunca trabajó con ese aspecto de su naturaleza que sabía que tenía que dejar trabajar a Dios. Al final, ¿por qué entregó al Señor? Sí, algunos autores, y no lo dudo, tal vez dicen que era su deseo ayudar al Señor. ¿Cómo? Obligándolo a que se manifestase como Mesías, porque al igual que los demás judíos, incluyendo a los apóstoles, en su perspectiva de lo que tenía que ser el Mesías, primero tenía que subyugar al imperio romano y levantar su reino en contra de ese imperio y llevar al pueblo escogido como rey y utilizarlos para establecer su reinado en esta tierra. O sea, la comprensión y las expectativas que tenían eran muy diferentes. Y Judas estuvo esperando, porque, bueno, el meollo del asunto del pecado de Judas fue la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Nunca lo dejó. Y nunca él dejó también eso. O sea, ¿cómo vamos a combatir el defecto que yo reconozco en mí? Dejando a Dios trabajar y siempre trabajando en ese aspecto que yo sé que es mi debilidad. De tal manera que si verdaderamente de lo profundo de mi corazón hay un sentimiento de cambio, hay un deseo de cambio, voy a renovar mi entendimiento. Y cuando vengan esos deseos a mi corazón de avaricia, de codicia, etcétera, etcétera, voy a trabajar con ellos y pedirle a Dios que me lo quite. Pero Judas no lo hizo. Es más, muchos dicen que él era un judío patriota que quería el bien para Israel. Tal vez era así. No queda claro. Y entonces cuando él dio oportunidad a que ese Mesías cumpliera no solo con lo profetizado, sino con las expectativas humanas que muchos judíos, incluyendo fariseos, saduceos y todos esos grupos, las expectativas de ellos eran que ese Mesías triunfara y los tomara en cuenta para enarbolar su reino y tomarlos a ellos. Judas esperaba eso, que se levantara ese Mesías, porque reunía todas las características. No podía negar, pues él estuvo 3 años y vio milagros y vio tantas cosas, pero veía que ese Mesías no despegaba y no cumplía con esas expectativas y el tiempo pasaba. ¿No sería conveniente darle un empujoncito, una ayudadita para que las circunstancias adversas, porque muchas veces vio cómo en circunstancias adversas él salía triunfante, con los fariseos, con los saduceos, con los que no los querían, con los endemoniados, y manifestaba su poder? Pero él no veía que esas expectativas patrióticas que involucraban a todo el pueblo de Israel a través de ese Mesías se cumplieran, porque no despegaba ese Mesías. ¿No sería conveniente meterlo en una situación adversa, difícil, para obligarlo a actuar como Mesías, como tal? Entonces él veía su acción no como traición, sino como una aportación de un patriota que va a obligar a ese Mesías a hacerlo, a ser el Mesías que ellos esperaban. Y ahora, aunado a esa buena acción, entre comillas, de obligar al Mesías a manifestarse, va a recibir él una aportación económica, pues que mejor. Eso evidencia que ese aspecto de su naturaleza caída nunca la terminó de quitar de él, porque ahí estaba, y en cualquier momento era nada más de acercarse a él para que brotara, ¿no? Del corazón salen los malos pensamientos, la avaricia, la codicia, y no dejó renovar ese corazón Judas. Al final
Eso lo ganó. Eso le ganó a él. El enemigo echó mano de lo que él sabía que ahí lo tenía. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía en nuestro ser cosas que no hemos desechado? O cosas con las cuales debemos continuamente de trabajar, para que llegado el momento podamos decidir correctamente bajo los principios de Dios y no bajo los principios del enemigo. Porque cuando damos lugar, cuando no nos ejercitamos espiritualmente, Satanás va a echar mano de esa debilidad que sabe que tenemos y la va a hacer triunfar para nuestro fracaso, para nuestro error y para las consecuencias que siempre vienen del pecado. Muchos por eso quedan en el camino. Muchas veces por eso el enemigo trabaja en muchos y dice: no, ya no quiero regresar al Señor porque la verdad no soy digno de Dios, he sido tan malo, a pesar de que haber caminado con Dios mucho tiempo, y de todos modos al final le fallé. Otra vez el enemigo trabajando en ellos. Pero un sutil orgullo, una sutil soberbia, una sutil autosuficiencia hace que no nos humillemos y vengamos al Señor y nos pongamos a cuentas. Porque salvo el pecado contra el Espíritu Santo, cualquier pecado lo puede perdonar el Señor. Pero debe de haber en nosotros una verdadera intención de ser transformados, un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, una experiencia dolorosa, si ustedes quieren, internamente, de admitir como Pedro que nos equivocamos y estar dispuestos a arrastrar, a enfrentar las consecuencias de nuestra equivocación, sea lo que sea que tengamos que enfrentar. Porque para terminar, por ejemplo, vamos en el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pecado cometió? Adulterio y homicidio. El rey. Y salió en los periódicos de la época. Claro, estoy ironizando, pues no había periódicos, pero de que se supo lo que había hecho el rey y que toda la gente lo sabía, era innegable. Entonces no es a veces fácil afrontar una situación de esa dimensión, porque al final vamos a ser señalados, vamos a ser motivo de oprobio. ¿No le dijo el profeta Natán: por tu pecado muchos de los enemigos de Jehová van a blasfemar en contra de él y tú vas a ser la causa? Y tuvo que arrastrar con las consecuencias de su pecado David. Pero cuando leemos el Salmo 51, tuvo que llegar a esa experiencia, cree y oraba a Dios, y hasta que Dios le contestó. Y en ese salmo manifiesta toda la experiencia de su arrepentimiento y de llegar a aceptar, porque otra de las cosas es que no aceptaba el pecado en el que había caído, estaba enceguecido su entendimiento. Fue hasta que el profeta Natán, sí fue Natán, ya ni me acuerdo el nombre, pero sí fue el profeta Natán el que lo sacudió y le hizo ver, arriesgando la vida el profeta Natán, pero le hizo ver de una manera muy sabia que él era el que había robado esa ovejita. Lo hizo reaccionar, escarbó en su naturaleza, porque ya estaba tapada. Su conciencia había sido encallecida, cauterizada su conciencia. Natán tuvo que orar mucho a Dios para que le diera sabiduría, y en la manera oriental en que son tratados los temas, le contó una parábola, un símil, hasta que lo hizo que esa conciencia reaccionara a pesar de lo cauterizada que estaba. Y cuando se reconoció como pecador, entonces el fruto de su arrepentimiento está manifestado y vaciado en ese Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no quites de mí tu espíritu. Arrastró las consecuencias. Más adelante dice que algunos del pueblo lo señalaban y le gritaban cuando él iba caminando.
Y los generales a su lado decían: déjame matar a ese perro muerto que está diciendo cosas en contra del ungido de Jehová. Y David decía: déjalo, déjalo. Tal vez es Dios que le está permitiendo que me ofenda, y tiene razón. Afortunadamente yo ya arreglé mis cuentas con Dios, pero las consecuencias de mi pecado ahí están. Y muchas veces así es. Pero la virtud de David fue llegar a aceptar su situación y buscar el perdón de Dios, arrastrando y enfrentando las consecuencias que vinieran de su pecado. Cosa contraria con Judas, porque aunque dice la palabra que se arrepintió después de haber traicionado al Señor, a tal grado que fue y aventó las monedas, y dice que se arrepintió, y bueno, muchos predicadores han manejado ese arrepentimiento como carga de conciencia, no, pero sí, yo también así pensaba, ¿no? Porque no entendía cómo es que se arrepintió, pero no fue salvo. Se arrepintió, y en el original, cuando uno va, sí dice que se arrepintió. Pero entonces tenemos que entender el contexto. ¿Por qué entonces fue y se suicidó? Porque no aguantó la magnitud del pecado que había cometido. Porque jamás Judas se entregó completamente a Dios. O bien, si lo hizo en algún momento, volvió a abrir esa puerta de debilidad que tenía, y el enemigo aprovechó. Entonces, ¿cómo solucionamos ese aspecto? Si sí dice ahí que se arrepintió, bueno, se arrepintió de ese hecho, porque al fin fue tan evidente que por eso entregó las monedas y se ahorcó. Se había arrepentido de haber traicionado al Señor, pero nunca hubo una conducta tal de arrepentirse de toda su vida, porque seguía siendo avaro. O cuando dice la Escritura, como él llevaba la tesorería, él era el tesorero y guardaba el dinero que se le daba, de ahí él sacaba. Él no dice la Escritura que se arrepintió de eso, se arrepintió de haber entregado al Señor, pero nunca fue un arrepentimiento tal que deseara verdaderamente cambiar y una entrega completa a Dios, que nunca la hubo, o si la hubo, en el camino la fue perdiendo, porque dio pie al enemigo, dio lugar al diablo, y abrió sus puertas, y no renovó su entendimiento con los principios de Dios, y al final ese pecado, esa inclinación hacia la avaricia, hacia lo material y al dinero, lo traicionó. Se arrepintió de haber entregado al Señor, pero no se arrepentía de todo lo demás que hizo. Nunca hubo una contrición total. Por eso es que se suicidó, porque siempre, lamentablemente, al darle lugar al enemigo, el enemigo es tan astuto que siempre, si tú le das lugar en algún aspecto de tu vida, le estás dando autoridad para que él pueda poner su pie y poder influenciar y actuar en ti y destruir tu vida, porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y esa es la función del enemigo, si tú lo dejas. ¿Cuántos en la actualidad que han probado de Dios, que han caminado con Dios, le dan lugar al enemigo, y el enemigo empieza a trabajar en su mente y empieza a ensuciar su corazón, y empiezan a hacer cosas que eran parte de su vida anterior, o que al abrir esa puerta el enemigo trabaja en ellos, y empiezan a defraudar, a mentir, a tomar, a un sinnúmero de aspectos. Y se entera uno de gente que conoció de Dios, que fue utilizada por Dios, que están en la cárcel, pagando por las cosas que hicieron, y que conocieron al Señor. ¿Qué no nos damos cuenta? Satanás dirige sus baterías contra los que han conocido de Dios. Mire, él no se preocupa por los del mundo, porque tiene una maquinaria tan perfectamente trabajando, tan bien aceitada, que solita esa maquinaria es la que establece los valores de este mundo, es la que obliga a los magistrados a inclinarse por legalizar el aborto y un sinnúmero de cosas.
es la que establece esos valores, esas distorsiones de la ideología de género, y las personas están envueltas en eso, pero no saben que todo eso trae consecuencias. Y el enemigo ya ha echado a andar esa maquinaria solitas las gentes hacen lo que él quiera, cumplen con esos valores en trabajar en esos, porque solitos hacen su voluntad. Entonces dirige toda su energía con aquellos que conocieron de Dios, buscando que le den lugar, y cuando le dan lugar, entonces él empieza a actuar, y ahí están las consecuencias. ¿Cómo estás tú espiritualmente? ¿Estás ejercitándote en buscar a Dios, en preocuparte por mantener una relación fresca de Dios? Nosotros siempre invitamos, porque digamos que estos cultos son un vínculo a través del cual podemos ejercitar esa relación con Dios para tener condición espiritual, así como los atletas, pero esto en lo espiritual. Y estamos invitando para que usted asista a la iglesia, para que ore, para que lea la palabra, para que reflexione en estos momentos. O sea, de esa manera nosotros nos mantenemos con condición espiritual para afrontar lo que se nos vaya presentando, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar sujetos a todo eso. Vamos continuamente a enfrentar los enemigos continuos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne. Mientras usted viva en este mundo, esos enemigos van a estar ahí. Pero si usted está espiritualmente fuerte y vigoroso, si usted está trabajando en esa condición espiritual, si usted está buscando mantener esa relación con Dios, si usted está reflexionando a través de su palabra, a través de sus principios, venga lo que venga, no lo va a poder mover, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y el enemigo va a utilizar cualquier cosa, ya sea cosas provocadas por él, cosas provocadas por usted o por mí, o circunstancias que son derivadas del actuar de otros, del pecado de otros, que de alguna manera llegan a afectarnos. Mientras estemos en este mundo, eso va a ser continuo. Pero si usted está cultivando su relación con Dios, el Señor le va a dar las armas, el Señor le va a dar los principios, el Espíritu Santo va a obrar en usted, lo va a aconsejar, lo va a levantar, le va a revelar, le va a recordar las palabras del Señor, le va a recordar los principios. Pero usted debe, o sea, ¿cuál es el papel nuestro? Renovar nuestro entendimiento con los principios de Dios, no dar lugar al diablo, ejercitar nuestros sentidos para discernir el bien y el mal y decidirnos por hacer la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de gente perfecta, el único perfecto fue Jesús. Nosotros estamos limitados y estamos sujetos a todo eso. Pero en la medida que sigamos los consejos de Dios, el enemigo no va a poder con nosotros, ni las circunstancias, ni todo lo que pueda llegar a usted en su vida. ¿Cómo se levantó Job? Y no fue cualquier cosa lo que le pasó, pero se mantuvo fiel porque él tenía una salud espiritual vigorosa. ¿No lo presumió el Señor ante Satanás? Dios quiere que salgamos victoriosos de esa manera y firmes. ¿Quién conoce su corazón? Dios. Volvemos al pasaje que leíamos de Jeremías para terminar. Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Por eso dice el Señor, para terminar: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y eso tiene que ser un ejercicio continuo, un ejercicio continuo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo afronta todo lo que le viene a su vida? ¿Bajo sus principios o bajo los principios de Dios? ¿Bajo su capacidad y su fuerza
o bajo la capacidad que Dios le dé. No dice la Escritura misma: maldito el hombre que confía en el hombre y pone por fuerza su brazo. ¿En quién está confiando? ¿En el hombre? En usted mismo, porque usted es hombre. Y en nuestras fuerzas es difícil que salgamos adelante. No con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿A quién tenemos que clamar? Al Señor, para que Él envíe de su espíritu, para que Él nos capacite, para que Él nos ayude en esos aspectos débiles que sabemos que tenemos, y que en esas circunstancias complejas, mucho más grandes que nosotros, que nos subyugan, que nos envuelven, que son más poderosas, tenemos que echar mano de las promesas que ya Dios nos ha dado, de las promesas que el Señor ha conquistado en la cruz del Calvario, de esa sangre que venció al enemigo. Dice en Apocalipsis: ¿con qué lo han vencido? Con la sangre del Señor y con nuestra fe. Esos son nuestros elementos. Pero es que no tengo fe. Bueno, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Léala, haga suyas. Cuando usted sienta que esas promesas se adecúan a usted, a sus circunstancias, a su necesidad, y que sabe que si echa mano de ellas, el Señor viene y le da la capacidad. El Señor quiere manifestarse a nuestras vidas. Solamente nos pide que cumplamos con nuestra parte, y Él se encarga de lo demás. Que le demos apertura, que nos humillemos, que lo busquemos, que reconozcamos. El Señor les bendiga, hermanos. Los seguimos invitando, esperando para que nos acompañen en estas reflexiones. Al final, cuando usted sale, es usted, Dios y sus circunstancias. Pero el propósito de estas reflexiones es que usted eche mano de lo que Dios ha dejado, para que seamos victoriosos. Mientras estemos en esta vida, vamos a estar luchando, pero más vale que caminemos todo este trayecto que nos falta, tomados de la mano del Señor. Dios les bendiga.